Cordial saludo para todos los estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos al primer espacio virtual de biotécnicas de restauración. El día de hoy vamos a continuar con el acercamiento a los conceptos básicos de restauración. Y vamos a repasar para algunos, para otros para ver por primera vez elementos básicos de restauración ecológica. ¿Esto para qué? Esto nos va a dar una línea base para que podamos hablar el mismo idioma y para que podamos conocer el lenguaje con el que se expresan muchos documentos y muchos discursos de la restauración. Seguramente después de que desarrollemos esos contenidos, los podrán incorporar en sus documentos, en su discurso, en el día a día, en el manejo de las coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas. Muy bien. Recordemos entonces cuando estábamos en los principios de la biología y en los primeros semestres cuando empezaban a hablar de especies, de población, de comunidades, de ecosistemas. Esto es relevante y es importante en el sentido que nosotros cuando estamos gestionando cuencas hidrográficas tenemos diferentes tipos de ecosistemas. En las de alta montaña vamos desde los páramos hasta donde nos dé los límites inferiores de la cuenca, muchas veces hasta la salida al mar. Y en ese recorrido atravesamos diferentes tipos de ecosistemas con diferentes coberturas vegetales, con diferentes tipos de especies o diferentes tipos de árboles, palmeras, desde los frailejones y los musgos en las partes más altas hasta las partes costeras. Entonces, conocer cómo podría responder la vegetación, cuáles son las dinámicas, hacia dónde es la tendencia de flujos tróficos, de flujos de ciclos fenológicos, es decir, cómo se comportan los árboles, cuándo fructifican, cuándo florecen, cuándo están en un estado adulto, cuáles son sus relaciones con los seres vivos, con los animales que están a su alrededor. Todo este tipo de conocimiento y de interpretación del entorno nos va a facilitar muchísimo la toma de decisión frente a qué tipo de restauración o qué tipo de intervención quiero realizar yo. Recordemos si es una recuperación, si es una rehabilitación o si es un proceso ya de restauración. Retomemos entonces la definición de especie, entendido como la unidad básica de la clasificación biológica. Una especie se define a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y de reproducirse entre sí, de tener una descendencia fértil, pero no puede hacerlo, al menos no lo hacen habitualmente, con los miembros de poblaciones pertenecientes a diferentes a ellos o a otra especie. Y miremos, por ejemplo, el caso de los equinos. Cuando cruzan diferentes burros con caballos, yeguas, diferentes animales y demás, y ese producto, ese, mm, ese hijo, pues va a ser no fértil. Entonces, generalmente lo que define una especie es capaz de reproducirse entre ellas y de tener descendencia fértil. Y vemos el caso, no sé, en Facebook hay miles de historias de ligres, de cruces entre leones y tigres, y ese tipo de entrecruzamiento nos va a generar un nuevo individuo que va a tener problemas de fertilidad seguramente, para que se pueda constituir realmente como una especie. Miremos entonces qué es una población. Población se define básicamente como un grupo de individuos de la misma especie. Una comunidad, un conjunto de poblaciones animales y vegetales que comparten un espacio, un área geográfica en un tiempo determinado. Y todo este tipo de elementos es lo que nos conforman las comunidades o la biocenosis en la interrelación de estas áreas o el territorio ocupadas por todas estas sinergias de comunidades, de poblaciones y de especies. Acá hay una gráfica un poco muy didáctica de qué entendemos como un individuo, en este caso de una especie de ave,
de la población, entendida como el conjunto de individuos, de especies, y las comunidades, donde ya tenemos diferentes tipos de especies, plantas, animales, y el ecosistema donde ya se agregan todas estas. Platicamos entonces qué es la biocenosis. Es también llamada una comunidad biótica o una comunidad biológica, en donde simplemente es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado un biotopo. ¿Qué es un biotopo? Un espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas en suelo, en agua, en atmósfera, en las que se permite el desarrollo de ciertas especies de animales y vegetales. Recordemos entonces términos como hábitat, el sitio donde se expresa y se desarrolla una especie, su rango vital o lo que ecológicamente se conoce como su home range, es decir, el espacio, los límites que tiene esa especie para poder expresarse desde que nace hasta que cumple su ciclo de vida. Y el nicho, lo que llamamos nosotros la función, el papel que desempeñan dentro de un ecosistema. Retomando todo esto, entonces vamos a entrar en un concepto que nosotros tenemos y citamos muchísimo cuando hablamos de restauración, que es el de sucesión. ¿Qué es una sucesión? Una serie de cambios que experimenta un sistema en su composición florística a través del tiempo. Básicamente son esas variantes de vegetación que uno puede observar cuando va viajando o cuando ve algunos conjuntos o relictos de vegetación, ve diferentes alturas, ve diferentes tipos de plantas. Seguramente si vuelve a pasar en unos 2 años, o en unos 3 años, o de pronto en unos meses, va a encontrar otro tipo diferente de plántulas ahí, con otro tipo con diferentes alturas, con diferentes composiciones. Y eso es lo que nosotros llamamos una sucesión. Esta puede ser, en esta clasificación que manejamos, de dos tipos: sucesión primaria y sucesión secundaria. Sucesión primaria ocurre en áreas que no han sido colonizadas anteriormente, por ejemplo, sobre suelos de suelos con material parental expuesto, roca desnuda, después de un proceso de una erupción volcánica, en suelos arenosos totalmente, en arenas desérticas, cuando empiezan a generarse y a salir espontáneamente cierto tipo de vegetación. Hablamos de una sucesión secundaria cuando se presentan en sitios previamente ocupados por algún tipo de vegetación y están sujetos a disturbios de origen natural o de origen antrópico, ejemplo, una regeneración natural después de un incendio forestal. El comportamiento de las dos es diferente porque van a estar influidas por el conjunto, la agregación o la matriz de paisaje que rodea el área afectada. Diferente a una sucesión primaria como lo planteábamos sobre una roca, sobre un área después de erupciones volcánicas, donde los procesos realmente son un poco más lentos porque la energía con la que debe surgir la vegetación pues va a requerir mucho más tiempo y va a requerir mucho más recurso para eso. Ok, miremos la siguiente gráfica. Como les platicaba yo, un ejemplo en una gráfica, la sucesión primaria sobre roca, donde empiezan primero una matriz de herbáceas, de líquenes, de musgos, quizás de algas. Después llegan un estrato un poco más elevado de especies vegetales, con algunas características un poco más homogéneas. Y a la medida que va pasando la línea de tiempo, el ecosistema se va estabilizando. Va llegando a un momento donde va a tener unas especies dominantes, diferentes estratos o alturas, y va a tener una composición mucho más compleja, pero estable.
Si miramos una sucesión secundaria, después quizás de un incendio de coberturas o un incendio forestal, pues va a tener un comportamiento diferente porque ya tiene una parte de un material, de un suelo, parte de unas condiciones de entorno que le pueden influir en la velocidad en la que se recuperen los procesos, pero básicamente es del origen, de donde parte, de un evento antrópico y de la matriz que lo rodea, o cuando sale pues de roca desnuda. Cuando nosotros es fácil o permite identificar los estratos en la vegetación. ¿Para qué sirven los estratos o qué es un estrato? Simplemente son eh, límites horizontales que nosotros podemos identificar como escalones o como franjas que podemos identificar en las coberturas forestales. Entonces algunos autores hablan de estratos subterráneos, eh, estratos ya de suelo. Seguido de eso tenemos unos estratos herbáceos, un estrato arbustivo y un estrato arborescente. Básicamente estos tres que están encima de la superficie, el herbáceo, el arbustivo y el arborescente, son los que pueden llegar a caracterizar o con los cuales, a través de los cuales el observador puede interpretar cómo se está comportando ese grupo de vegetación, esa mancha, ese relicto de vegetación que está ahí. Entonces uno podría llegar a mirar, tal vez en algunas zonas intervenidas, cómo llegan unas especies vegetales de primeras y se ve todo igualito. A veces pareciera que fuera un cultivo. Pasas en unos meses o de pronto en el año y ya tiene otro tipo de estructura ese mismo sitio afectado. ¿Por qué? Porque van llegando, y ya lo vamos a ver ahorita, unas especies pioneras, unas especies oportunistas que también llama la literatura, que son las que primero colonizan. Se encargan de generar unas condiciones adaptadas y acelerar unos procesos para que lleguen otras especies con unos ciclos un poco más lentos para poder empezar a transformar todo este conjunto de vegetación en una masa forestal o una masa de cobertura mucho más compleja, con muchas más relaciones tróficas y con muchas más sinergias. ¿Todo esto para qué? Eh, Nosotros yo les había platicado en nuestro primer encuentro presencial sobre escenarios de referencia, es decir, hacia dónde queremos llevar nuestro proceso de recuperación, de rehabilitación o de restauración. Entonces partimos de un estado de degradación, un ecosistema original que sufrió una afectación, un disturbio y deterioró su calidad de generar servicios ecosistémicos y perdió eh, energía y transformó su energía pues a través de fugas, pero pues se deterioró, perdió mucha capacidad y se nos baja o se nos traslada más bien a una línea de estabilización mucho más abajo del nivel de resiliencia, del nivel de resistencia, pasando los umbrales. Entonces nosotros tomamos la decisión como sociedad de llevarlo a un estado ideal de restauración ecológica o de empezar a recuperar lentamente o un poco más acelerado a través de la rehabilitación, de la recuperación o de la restauración. Este es un esquema similar al que les tenía, el que habíamos visto en la clase pasada, en donde podíamos llevar el escenario en una línea de tiempo, el ecosistema en una línea de tiempo, a diferentes puntos. Esto nos lo va a definir la capacidad que tiene el mismo sistema para, para apoyar la recuperación, el presupuesto que vamos a asignar, los recursos que tenemos disponibles. Entonces, cuando nosotros definimos el escenario de referencia hacia dónde lo queremos llevar, tenemos que ver a nuestro alrededor, porque a donde nosotros queríamos recuperar, pues ya prácticamente ha cambiado. Y como ha cambiado a través del tiempo, pues no va a poder ser el mismo
escenario del que se deterioró con el disturbio. Entonces, un escenario de referencia es un sitio verdadero con características físicas, biológicas y sociales que pueden ser descritas y documentadas. Un sistema, un escenario de referencia, es el punto de partida como modelo para el diseño, planeamiento, diseño y desarrollo de un proyecto de restauración. Entonces usted puede, más tarde más adelante les voy a mostrar la gráfica que veníamos trabajando, el modelo conceptual de restauración. Y lo que nosotros definimos es hacia dónde lo queremos llevar. Lo queremos recuperar lo más parecido a lo que tenía, con la complejidad de relaciones y sinergias que eso implica, o lo quiero llevar a un nivel menos complejo, o simplemente quiero recuperar algunas funciones del ecosistema. Platicábamos la vez pasada el caso de las canteras, cuando quedan desnudas, el suelo expuesto, los materiales estériles expuestos, las tierras seriales pues dentro de la matriz de paisaje que rompe con la estética. Y a veces se utilizan técnicas de revegetación que las vamos a ver a través de una capa con una cobertura herbácea, un pasto o una matriz de herbáceas, o a veces en ocasiones le ponen una lona verde oscura o pintan básicamente esa exposición que rompe el contraste del paisaje. Y estaríamos recuperando una función del ecosistema, una función ecosistémica que prestaba, o un servicio ambiental que prestaba, que era la estética, el paisaje. Cuando nos vamos a escenarios de referencia, podemos fijarnos en el grupo de la vegetación, si estamos hablando de bosques, grandes extensiones, y podemos fijarnos en una matriz de bosque. Pero en la mayoría de nuestras cuencas hidrográficas en la zona andina, del Magdalena, Cauca, inclusive también en algunas del Pacífico y Orinoquía, lo que vemos son matrices de paisajes, matrices de coberturas, un agregado de diferentes coberturas producto de la transformación que le hemos hecho nosotros al sistema, al ecosistema. Entonces debemos precisar nosotros, además de qué características debe tener ese grupo de vegetación que queremos llevar a un estado X o a un estado que definimos, en qué tipo de paisaje queremos insertarlo. Estamos hablando de una cuenca de uso agrícola, de uso agropecuario, una cuenca con un mayor uso pecuario, una cuenca con mayor uso de producción, una cuenca con asentamientos fuertes y tendencia industrial o agroindustrial, o una cuenca con unos suelos más urbanizables y unos proyectos de urbanización mucho más marcados, o con una infraestructura de desarrollo mucho más pronunciada. Entonces no solo es fijarnos en qué tipo de vegetación quiero yo llegar, qué características debe tener, qué composición de especies debe llevar, qué estructura, a qué quiero que se parezca, sino tengo que ver en conjunto y en un enfoque un poco mucho más amplio, tengo que ver qué es lo que me está rodeando. Porque los elementos que me rodean, los escenarios disturbados o los sitios que fueron afectados, pues me van a definir mucho de hasta dónde puedo llegar, de los límites, de hasta dónde puedo llegar con el proceso de recuperación, rehabilitación o restauración. Y es entonces cuando yo debo definir cómo quiero yo, o en qué tipo de proceso y en qué escalas de tiempo lograr los resultados y los objetos que yo me voy a proponer o a trazar en un proceso de restauración. Muy bien. Volvemos pues a la gráfica que habíamos visto en el primer día de nuestro encuentro presencial, y es hasta qué nivel de estabilización quiero llevar yo el ecosistema o el área afectada, a uno similar al que ya tenía, a uno intermedio, y para eso pues he hecho mano yo de las diferentes estrategias que vamos a ver en este curso y en la próxima clase de restauración, rehabilitación y recuperación. Pero tenemos que tener muy presente el tema de umbrales.
cuando tenemos una situación de disturbio ambiental o una degradación generada por un incendio, pues casi siempre de un incendio de coberturas, en especial cuando es un incendio de superficie que también me coge copas y demás, tenemos que empezar por recuperar lo básico, que es el suelo. Entonces, quizás empezar por establecer modelos de agregación, de introducción de especies, de plantación, de modelos de repoblamiento de especies sin entrar a recuperar suelo, pues la verdad va a ser muy complejo que lleguemos en el tiempo y con los recursos y el tiempo disponible, que lleguemos a los objetivos que nos trazamos. Entonces tenemos que tener muy bien presente el tema de umbrales, el estado de daño mínimo que sufrió o la capacidad de daño aceptable para que pueda recuperarse. Tenemos que interpretar muy bien esos contextos y pues lógicamente hay metodologías para ello que lo vamos a ver en la siguiente clase. Para poder definir el escenario de referencia, es decir, hacia dónde quiero llegar o lo que yo quiero construir que se va a parecer a, pues ahí básicamente podemos echar mano de una evaluación in situ, es decir, una evaluación ecológica rápida, hacer un listado de especies, podemos revisar las matrices de cambio de uso de la tierra con estudios multitemporales, o si hay imágenes disponibles, mucho mejor, con unas descripciones ecológicas y listas de especies de ecosistemas similares intactos, es decir, aquellas representaciones en similares condiciones ambientales de un ecosistema que pueda estar en un buen estado y que pudo parecerse o puede parecerse al que yo quiero llegar y seguramente al que tenía antes. También podemos revisarlo con estudios socioeconómicos. Esto está bien o esto es disponible o esto se facilita en aquellas áreas o en aquellas cuencas que tienen una importancia o que tienen un efecto relevante en las dinámicas socioeconómicas. Hagamos de cuenta los sistemas de abastecimiento de las grandes ciudades o de las ciudades, que están caracterizadas, que tienen estaciones, que tienen mapas, que tienen fotografías, registros, series históricas y podemos empezar a deconstruir y armar nuestro modelo a partir de esta información. Sin embargo, en el resto del país y en aquellas áreas donde nada de esto es posible, pues echa uno mano de lo que llamamos nosotros la construcción social del entorno, de series de tiempo. Empiezas a preguntar a las personas qué tipo de árboles había antes, cómo era ese tipo, si podían describir y muchas veces esquematizar o dibujar cómo era su ecosistema, cómo era su entorno. Y vas empezando a hacerte una idea de hacia dónde puedes llegar a desarrollar un proceso de sucesión o acompañar más bien un proceso de sucesión o a inducir cambios en la sucesión. Puedes también revisar publicaciones o puedes tomar unas muestras, irte a varios y empezar a clasificar, empezar a identificar. Cuando hablamos de vegetación y de series de sucesión, de cambios en el comportamiento de la vegetación, de cómo se expresan las coberturas vegetales en el entorno, tenemos necesariamente que llegar al tema de estrategias reproductivas. Y en estrategias reproductivas recordemos, como yo les decía antes, en los procesos de sucesión, cuando empezaban, en las etapas iniciales de posteriores a un disturbio, llegan las primeras especies, las especies oportunistas o las especies pioneras que se caracterizan por tener un rápido crecimiento, un ciclo de vida corto, son pequeñas en tamaño adulto, no crecen muchísimo, sino que logran su estado de madurez con unos portes bajos o en estratos bajos. Tienen muchísima cantidad de especies, ustedes van a ver una alta densidad cuando empiezan estas a repoblar esas nuevas áreas a colonizar. No tienen
no son especies que se prolongan, sino que su paso por el proceso de sucesión es fugaz, pero muy importante, porque me van a generar materia orgánica, me van a empezar a generar ciclos de nutrientes, a asimilar y transformar la energía del sol, a volverla materia para que esté disponible en los ciclos tróficos. Y hay otras especies que generalmente llegan después o pueden estar latentes acompañando este proceso, que son de estrategia K. Las estrategias K son de ciclos de vida largo, de crecimiento lento, tienen una expresión de su adultez o de su estado maduro en portes altos y en estratos altos de vegetación, arbustivos y arbustivos y arbóreos. Sus semillas son grandes en ocasiones, son abundantes. Los tiempos que le toma a una plántula llegar de un estado de una cría o de un estado pequeño a coger ciclos de madurez va a tomar mucho más tiempo que unas plántulas de estrategia R. Entonces van a escuchar ustedes y van a leer en los diferentes documentos que se encuentren de restauración o rehabilitación estrategias K y estrategias R, reproductivas. Entonces siempre que les digan R, pues son especies R de rápido crecimiento, pues de pequeños tamaños, de bastantes densidades, y eso lo pueden ver ustedes cuando tengan la oportunidad de identificar un área disturbada y ver cómo se va comportando la vegetación. En la medida que vamos aprendiendo conceptos o reaprendiendo los conceptos o recordándolos, pues vamos a afianzarnos un poco más en el lenguaje, que a veces se van tecnicismos. Cuando usted coge un plan de restauración o un plan básico de restauración y empiezas a leer especies esciófitas, umbrófilas, el hábitat, el home range de la especie, la dispersión, la estrategia KR, grupos funcionales, pues tienden uno como a perderse en el detalle y pierde el foco de hacia dónde era realmente que ese documento quería llevar ese estado ideal, ese estado inicial, a ese estado proyectado que, pues, al que le asignamos recursos, al que le asignamos tiempo, al que le asignamos capital humano, con el cual generamos expectativas en las comunidades. Básicamente eso. Aquí en la gráfica no es más que el comportamiento de las especies vegetales de estrategias K y de estrategias R. Entonces vemos la estrategia K, que empieza con un proceso lento, con una densidad de población para llegar a su punto más alto, le toma mucho más tiempo que una estrategia R, que son ciclos repetitivos. Acuérdense, ciclos de vida cortos, de portes pequeños, los procesos son mucho más acelerados. La tasa de crecimiento de esas especies pues son mucho más altas en un tiempo de vida mucho más corto, en un periodo mucho más corto, con densidades altísimas. Ya después las siguientes especies, las especies de estrategia reproductiva acá, van tomando mucho más tiempo, se van asentando mucho más en el territorio, en el sitio, y van transformando el paisaje lentamente. Esto sucede muchas veces porque cuando se inducen procesos de sucesión o de recuperación, rehabilitación, generalmente los planes o los documentos que acompañan un plan de restauración y de recuperación tienen listados de especies a trabajar. Y a veces, cuando los documentos no son escritos o no son construidos con el cuidado que se requiere, pues se suele poner en los listados de las especies iniciales especies de una vez de las que esperaríamos en etapas posteriores. Y se carece pues de los listados de las especies que corresponden a estrategias R, aquellas que llegan primero, que se reproducen más rápido. Y es en esto en lo que patinan muchos procesos de restauración. Sabemos que todo esto está por ahora en una fase de conocimiento experimental, toda vez que descifrar las complejidades de hacia dónde coge la naturaleza pues es bastante ambicioso. Pero pues lo mínimo que espera uno cuando le entregan
o lo mínimo que espera un evaluador o un financiador para poder como soportar, o ustedes cuando les entreguen proyectos, ustedes van a ver y dicen, bueno, listo, empezamos estos procesos de restauración con qué especies. Déjame ver qué esperas ver en los primeros años o qué tipo de especies vas a conseguir para inducir estos procesos o cuáles son tus especies indicadoras, cómo te das cuenta de que esto realmente va para donde quieres. Entonces es importante empezar a identificar esas estrategias reproductivas y los comportamientos de la vegetación en lo que es un proceso de sucesión. Generalmente o muchas de los tecnicismos van a encontrar ustedes que es una especie esciófita, umbrófila, xerofítica, y empieza uno a perderse como que dice, pero bueno, le voy a dar una K y una R, y cómo así que me las cambian, y cómo así que una pionera y que una especie tardía, ¿cómo así? Entonces vamos a recordar y de pronto a precisar muy claramente pues, cómo denominamos a veces las especies en las narrativas y en los discursos con los que se construyen los documentos y cómo se genera pues el conocimiento en restauración. Entonces tenemos requerimientos de especies que se denominan por su requerimiento de luz, por su tolerancia a la temperatura, por su disponibilidad de agua, por la temporalidad en la sucesión o por su potencial o el papel que desempeña en los procesos de sucesión. Entonces tenemos especies efímeras, pioneras, tolerantes a la luz. Germinan y se establecen en claros naturales. Tienen semillas generalmente pequeñas. Son impredecibles en el tiempo y en el espacio. Sus semillas tienen la capacidad de permanecer en el suelo mientras se presentan condiciones adecuadas para la germinación. Pueden estar en procesos de dormancia y tan pronto tengan un estímulo de luz o un estímulo químico o un estímulo de temperatura o, o de humedad se disparan. Tienen crecimientos rápidos debido a las altas tasas fotosintéticas. Especies helófitas durables, secundarias o tardías. Crecen solo en los claros y bordes del bosque. Dominan los bosques secundarios tardíos y son componentes del dosel de un bosque maduro. Vamos a ver entonces especies esciófitas, totales clímax, primarias, tolerantes a la luz. Germinan y se establecen en la sombra de bosques no perturbados. Aunque las plántulas pueden beneficiarse con la formación de un claro natural, tienen semillas grandes con abundantes recursos alimenticios. Tienen crecimiento lento y son de larga vida. Generalmente estas semillas no son semillas secas, sino que están envueltas en aceites, en grasas, en almendras, están envueltas con carnosidades que le permiten mantenerse mucho más tiempo en condiciones adecuadas en el suelo para poder dispararse cuando tengan oportunidad. Volvamos a su clasificación o a su denominación por requerimientos de luz. Decimos que son especies heliófitas, especies vegetales heliófitas, cuando requieren del sol directo para su desarrollo. Es decir, requieren que les dé toda la luz del sol, que no haya sombra. Hablamos de especies, por el contrario, esciófitas o umbrófilas, aquellas especies que pueden establecerse y desarrollarse bajo niveles de iluminación. Con bajos niveles de iluminación, disculpen, porque las puede perjudicar. Son especies que permanecen que prefieren los ambientes oscuros, ambientes húmedos. Esas son las especies umbrófilas. Especies criófilas, ya cuando vamos a hablar de temperatura, de tolerancia a la temperatura, cuando están adaptadas a bajas temperaturas y no toleran un aumento de la temperatura. Y especies termófilas cuando soportan altas temperaturas pero no toleran las bajas. Esto sucede mucho y particularmente cuando nuestras abuelas o mamás iban a visitar a la finca de algún familiar o de algún amigo, o simplemente cuando iban de paso y se traían una matica, que es súper linda la matica en la finca cafetera de la tía X o de la familiar X, y se traían la mata preciosa. En la medida que iba su viaje hacia la capital, si son de tierra fría, en la medida que llegaba a su sitio, la planta empezaba a achilarse,
Pues lógico, se salió de su entorno, pero también porque son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, estos hay que tenerlo muy presente cuando vamos a seleccionar especies para inducir procesos de sucesión o para acompañarlos o para lograr que los cuerpos perdón, para lograr que las masas de cobertura vegetal puedan tener cierto comportamiento. Y aquí vamos entonces en lo que podemos identificar nosotros o medir con el microclima. A veces vemos especies o me ha pasado que uno identifica cierta especie vegetal en un grupo en una masa de vegetación y quiere replicarla en otro sitio porque le parece que tiene un buen comportamiento. Pero resulta que en su etapa temprana requería unas condiciones de temperatura y de humedad que hoy en mi área disturbada ya no tengo. Y puedo llegar a perder recursos, puedo llegar a perder dinero, tiempo, y pues me quedará como lección aprendida, pero es algo que no puedo recuperar. Me explico, es algo que me va a tocar asumir de alguna forma, ajustando el proyecto, cambiando indicadores o con un poco más de inyección de capital, acelerar otro tipo de procesos para poder alcanzar esa curva de sucesión o ese comportamiento de la vegetación a donde quiero llegar. También por disponibilidad de agua, las especies pueden ser higrófilas cuando se adaptan a zonas húmedas como los helechos, hidrófilas cuando estamos hablando de plantas acuáticas o que viven en suelos inundados como los manglares, y xerófilas adaptadas a la vida en lugares secos como las crasuláceas, las suculentas, algunos cactus. También vamos a escuchar o a denominar especies pioneras, las que llegan de primeras una vez el área ha sido disturbada. ¿Sí? Son los miembros de una población, son los primeros que llegan, o sea, las especies miembros de una población que llegan primero al área afectada, esa es la que vamos a llamar nosotros pioneras, en otras traducciones lo van a encontrar como oportunistas. Y aquellas especies que consolidan o que van acompañando mucho más lento estrategias K, mucho más asentadas, con procesos más lentos, con relaciones tróficas más complejas, lo que vamos a llamar especies tardías, que se van a encargar de reemplazar esas pioneras. Cuando vayamos leyendo y vamos documentando en el proceso de restauración, vamos a encontrar un término que es el clímax. Básicamente, el ecosistema que está en la cima de su equilibrio y ha conseguido su máxima cantidad de relaciones tróficas. Se dice que ha llegado a su clímax. ¿Cómo sabemos que está en el máximo de sus relaciones tróficas? Necesariamente tenemos que compararlo con algo parecido a ese. Y si se le llega a parecer o tiene mucha más complejidad, vamos a encontrar que es un clímax, que está en una etapa de clímax, que es una estabilidad realmente compleja. A las comunidades y especies que habitan en esas condiciones de climas, pues las vamos a llamar comunidad clímax. Y a las especies que caracterizan esas comunidades climas, las vamos a llamar pues especies clímax. Muchos procesos, muchos documentos y situaciones de restauración, vuelvo a decir, cuando no están construidos con el cuidado que se requiere, intentan inducir los procesos estableciendo de primera las especies clímax. ¿Por qué? Vamos ahorita a ver el tipo de denominación y es que este tipo de especies son bioindicadoras, es decir, me dan una señal de que ese ecosistema responde a algún estímulo o alguna variable. En este caso, que ha llegado a un punto de desarrollo. Entonces se desgastan consiguiendo especies difíciles de propagar, que generalmente no son comerciales, y las establecen directamente en las áreas disturbadas sin tener presente que para poder llegar a ese punto tuve que haber recuperado suelo, microclima, relaciones tróficas, polinizadores, depredadores, para que pueda generarse pues todas
la complejidad que se requiere. Entonces, cuando encuentren en un documento de restauración, de recuperación o de rehabilitación que de entrada van con esas especies tipo K, especies tardías, ya casi llegando al clímax, pues empiecen a dudar de que el documento realmente tiene el cuidado que requiere y que necesariamente va a tener que ser ajustado con base a las condiciones reales del entorno. También vamos a encontrar algo que se llama especie dinamogenéticas. Y esta es una rama del conocimiento, la restauración, en donde el que mejor le suene una traducción, un anglicismo, o que quiera acuñar una definición, lo va a lograr. Y vamos a encontrar cosas como las que van a ver a continuación. Especies dinamogenéticas. Aquellas que construyen la mayor parte de la vegetación, tienen más cobertura y producen cambios en el ambiente que promueve la sucesión. Es decir, aquellas que pueden generar condiciones locales para que lleguen otras, para que se potencie y se dinamice el proceso sucesional. También vamos a encontrar algo que se llama especie sombrilla, que son especies seleccionadas para tomar decisiones relacionadas con la conservación, usualmente porque, porque protegiendo el hábitat de esas especies o a esa especie, se protege de forma indirecta muchas otras especies que componen la comunidad de su hábitat. ¿Recuerdan el dibujo del pajarito con el grupo de pájaros, luego con el bosquecito y toda la comunidad y luego el ecosistema? Pues hay especies sombrilla que su hábitat es notorio, es fácilmente identificable y que yo puedo asumir o relacionar con el hábitat de otras. Entonces se llaman especies sombrilla. Hay otro término que se llama especie piedrangular. Este tipo de especies está asociado, puede llegar a ser también una especie sombrilla, pero básicamente esta especie piedrangular está asociada a los niveles tróficos, a la cadena alimenticia. Y es porque se basa generalmente en la presencia o ausencia de ciertos depredadores. Cuando usted en una caracterización de un ecosistema o de un área disturbada encuentra depredadores, los depredadores son indicadores de que hay complejidades tróficas ahí. Encontrar una serpiente, encontrar un felino, te da la noción de que las relaciones tróficas tienen una complejidad tal que permite la existencia de esa especie. Entonces se llaman especies piedrangulares. Generalmente esta definición o esta denominación surgió de un estudio marino, de una especie que generalmente, de un depredador que tenía la facilidad, o más bien la capacidad, en su etología, en su comportamiento y particularmente en sus hábitos de predación y consumo, de cambiar la estructura de las otras comunidades, pues, porque pues generalmente son más grandes, consumen bastante y altera la estructura de las poblaciones y de las comunidades. Vamos a encontrar otra denominación que se llama una especie focal. Es una especie usada como referencia para determinar el tamaño de bloques de hábitat, usando requisitos espaciales de las mismas como sustituto de todas las demás. Se parece un poquito a la especie sombrilla. Sin embargo, especie sombrilla podemos tomarla como puede ser una especie vegetal, pero las especies focales, cuando se expresan en términos de conservación, generalmente van a animales, porque tienen mucho más movilidad, porque tienen niveles más complejos de cadena alimenticia y niveles tróficos. Y se utiliza, no sé, un ejemplo de esto puede llegar a ser las ranas.
Uno dice, mi especie focal para el proyecto de conservación y de restauración va a ser la rana cristal. Estoy diciendo cualquier especie de cualquier cosa. Resulta que la rana cristal tiene un home range o un hábitat o un espacio vital suficiente para que otros anfibios puedan vivir en él, puedan interactuar con él sin que deje de existir uno o el otro. Entonces yo la tomo como una especie focal, ¿sí? Que su hábitat lo puedo usar como referencia para determinar tamaños o rangos de bloques de hábitat para otras especies. Y se convierten también en especies indicadoras. ¿Qué es una especie indicadora? Pues aquella que es usada para sustituir un atributo o variable de difícil o costosa medición. Por ejemplo, cuando uno ve escarabajos peloteros, son un buen indicador de que hay excelentes niveles tróficos en la zona. Si ves abejas, son bioindicadoras de calidad de la vegetación y de calidad del aire. Las mariposas son bioindicadoras también de calidad de aire. Las libélulas o las odonatas son bioindicadoras de calidad del agua. Si tienes evidencias de depredadores, de serpientes, de felinos, ves águilas, rapaces, eh, carroñeros también en ocasiones, te das cuenta de que hay una complejidad trófica y que si ese sistema que tienes como referencia o el que estás evaluando, monitoreando o en el cual estás induciendo el proceso de sucesión es capaz de ofertar la dieta de un depredador, es porque algo está pasando bien ahí. Se está llegando a un nivel de estabilidad compleja, el cual le permite a una especie en lo alto del nivel trófico alimentarse. También de calidad de agua cuando se monitorean los macroinvertebrados. Entonces, es muy importante cuando estamos construyendo procesos de restauración, recuperación y rehabilitación, fijarse en cosas que son de observación y que me pueden correlacionar variables que puedo manejar en el sentido de percibir o monitorear escarabajos peloteros, abejas, mariposas, libélulas, depredadores, en fin. También hay especies indicadoras de orquídeas, vegetales, que uno puede llegar a decir, ese tipo de especies solo crecen cuando hay unas condiciones muy especiales o particulares. Y si están ahí es porque realmente algo está pasando, algo estoy haciendo bien. Si no están, no quiere decir que uno no esté haciendo bien las cosas, sino que o no escogió bien su especie indicadora o requiere de otro tipo de mediciones, bien sean químicas, con fotografías, bueno, cualquier otro método de medición para mirar variables complejas. Pero cuando se utiliza monitoreo comunitario o cuando usted involucra a las comunidades y a las poblaciones rurales en el monitoreo de la recuperación, rehabilitación y restauración, utilizan muchas especies indicadoras. Esto también lo utilizan los fondos de financiación internacionales para, para medir el impacto o los beneficios que tiene su proceso de restauración. Porque a su vez están haciendo visible una especie animal o una especie vegetal pues, indicadora, sombrilla, focal. Entonces hay que saberlas escoger. Recordemos entonces también el concepto de productividad primaria, que es el procesamiento de energía y materia generada por autótrofos, por plantas, a partir de la fotosíntesis. Es el punto de partida de la circulación de energía de nutrientes y de energía a través del ciclo trófico. La productividad primaria bruta, fijada por la fotosíntesis de las plantas, y la productividad primaria neta, la fijada por la fotosíntesis menos la empleada en los procesos de respiración. Productividad secundaria, energía y materia transformada por los heterótrofos o consumidores a partir de organismos primarios. Cuando estamos estructurando o intentando diseñar hacia dónde vamos a orientar el proceso de recuperación, rehabilitación a través de la línea de sucesión, es importante saber
no solo si es una estrategia K, si son especies de estrategia R, si son hesiófitas, si son umbrófilas, si aparecen de primeras o si no, sino también mirar la matriz. ¿Recuerdan la imagen que había de escenarios de referencia? Que era un mosaico de coberturas y de usos de esas coberturas. Pues asimismo tenemos que mirar qué tenemos alrededor. Muchas especies vegetales, a través de la evolución, han recurrido a diferentes estrategias de dispersión para poder colonizar otros sitios, para poder ampliar su rango vital, para poder llegar a diferentes zonas, para poder dominar sobre otras, para poder expandirse, para poder hacer presencia en otros sitios. Y seguramente muchos, no sé, se han fijado en algunas plantas que sus semillas tienen unas estructuras delgadas como papel, que cuando los frutos se secan y se abren, estallan y salen esas semillas a volar y son esparcidas por el aire. Son esparcidas por el aire en qué dirección, en qué velocidad, en qué condiciones, para que yo las pueda usar también en mis procesos de sucesión. Esa estrategia se llama aerócora o anemócora. Cuando las semillas de las especies son transportadas por los animales, cuando se pegan a la piel, o cuando se pegan a la ropa, cuando se pegan al pelo, cuando se pegan a aquellos individuos que se pueden mover mucho más fácil, lo que llamamos zoócora, o las que transportan los roedores, las que se comen las aves y las llevan hasta otro sitio y al defecar ya tiene un proceso pregerminativo y facilita la germinación de las semillas. Cuando son a través de animales se llama zoócora. Y la hidrócora cuando se transporta a través pues, del medio acuático, en el caso de algunos manglares, que botan el embrión de una vez y es transportado por la corriente a nuevos sitios. Entonces, esas estrategias de dispersión son sumamente importantes porque puedo hacer uso de ellas para inducir procesos de restauración, de recuperación a través de la línea de la sucesión o a través de los escenarios de sucesión. Yo puedo aprovechar esas estrategias, ese comportamiento de esas especies para poder seleccionar mi escenario de referencia hacia dónde quiero llegar y para poder estar pendiente de aquellas especies que me van a hacer esos cambios a dominar o a dinamizar. Recuerden las especies dinamogenéticas, a poder fortalecer o acelerar, a catalizar los procesos de recuperación o de rehabilitación. Cuando hablamos, también van a encontrar ustedes algo que se llama tipos funcionales, que es un conjunto de especies vegetales que muestran respuestas similares al ambiente y efectos análogos en el funcionamiento de ecosistemas. Estas especies tienen un poderoso, son fuertes y dinamizan, catalizan procesos ecológicos. Básicamente vos caracterizas grupos de vegetación y miras cómo se comportan y puedes usarlas en los diferentes procesos de la sucesión o los diferentes procesos de hacia dónde quiero llevar este escenario de referencia y puedes hacer uso de esos tipos de vegetación funcional cuando lo tengan que leer. Otro concepto que vamos a encontrar de manera recurrente en nuestros documentos de restauración es el efecto de borde, que no es más que el comportamiento de dos ecosistemas diferentes cuando se encuentran abruptamente. Cuando los ecosistemas diferentes se encuentran en un medio natural, en condiciones ideales, surge una transición paulatina, gradual, suave, tenue, que a veces pasa imperceptible al ojo humano cuando no está concentrado en lo que está viendo. Pasa mucho cuando vamos de viaje en un carro o en un bus, que uno va mirando por la ventana y bien sea que vaya subiendo la montaña o bajando hacia la playa o hacia otro sitio, va mirando o no se puede dar cuenta cómo cambia la vegetación gradualmente. Estos ecotonos o estas transiciones generan relaciones de amortiguación entre un ecosistema y otro para mantener equilibrios. Cuando esto se rompe,
en el caso de los procesos de deforestación, de incendios, de degradación, de inundaciones, y se rompen de manera súbita, generan un impacto, un desequilibrio. Y cuando yo, en vez de recuperar o inducir esos procesos para que puedan mantenerse estables en una transición tranquila, cambio el uso del suelo hacia un sistema agrícola, hacia un sistema abierto minero, hacia un sistema ganadero, praderas, esa vegetación, ese contraste entre algo parecido y algo que ya no es parecido a lo que había antes ni en transición, ese contraste es lo que se llama efecto borde. Y básicamente las plántulas o las especies vegetales que se ubican en esos bordes se comportan diferente a las especies que están en el interior, tienen mayor capacidad de resistencia, otras estrategias tienen estrategias de propagación diferente, tienen otro tipo de interrelaciones. Entonces tenemos que revisar también cuando hagamos ese contraste o cuando vayamos a hacer escenarios de referencia, mirar cuáles son mis vecinos, cómo me inserto yo en esa matriz de paisaje, cuál es mi efecto borde, ¿sí? En dónde tengo mucho más complejidad en las relaciones, va a una matriz de bosque y súbitamente encuentro una matriz de praderas, o va a una matriz de bosque y encuentro un mosaico de praderas y árboles frutales, o va a una matriz de bosque y encuentra una matriz de herbáceas, o va a una matriz de bosque y encuentra una urbanización, o encuentra una vía, o encuentra otro tipo de cobertura. Esos efectos bordes son importantes, por lo que les decía, al romper esos equilibrios requiere de una estrategia mucho más hábil para que no empiece a degradarse el ecosistema hacia adentro. Ahora bien, cuando se abren claros dentro del bosque, el efecto borde está por dentro. Y las especies que llegan a colonizar me van a generar relaciones y tensiones con las otras especies que ya estaban ahí. Por lo que les decía, uno cuando si ustedes fueran parte, no sé, de un equipo de fútbol o algo, o de una estrategia de lucha o de defensa, pues uno manda a los más fuertes para el borde, para que aguanten, para que me contengan. Y le da otro tipo de funciones a la vegetación que está dentro, de mucho más compleja, pero también mucho más frágil. Cuando se rompen esos equilibrios, y particularmente cuando yo fragmento con parches o cuando fragmento con claros en el bosque, el efecto borde es impresionante y el deterioro empieza mucho más alto, empieza a acelerarse. De ahí la importancia pues de tener este concepto.